Hay muchas informaciones internacionales que revisar, por eso estamos junto al editor de esa área, Carlos Greich. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Sí, atentos a lo que está pasando en Argentina y vamos a revisar de inmediato lo que ha estado ocurriendo con la actividad económica en torno a las medidas que ha implementado este plan Milei, el plan motosierra, le dicen, un plan de shock, un plan de impacto y que ya tiene algunos efectos, especialmente en el mercado cambiario. Durante esta mañana el dólar blue subió cerca de 45 pesos. ¿Y por qué mencionamos el dólar blue? Porque, a ver, había dudas ayer respecto de qué iba a pasar con esta medida, con esta moneda que es paralela, que es informal, que no tiene necesariamente un control por parte de las autoridades financieras, pero que es aquel que se maneja desde que comenzó esta crisis hace varios años en Argentina, y es, por ejemplo, la moneda que utilizan muchos chilenos al momento de ir a comprar. Exactamente. Cambian por dólar blue en algunas casas de cambio, no así por el dólar oficial, que es el que finalmente el gobierno de Javier Milei ayer anunció iba a subir, devaluando el peso cerca de un 50% y subiendo cerca de un 100% el costo del dólar oficial. Si antes se cambiaba un dólar en Argentina a 400 pesos argentinos de manera oficial, subió a 820 pesos. Perfecto. Esa es la medida. Y subió, anoche decían 800 pesos, ya subió 820 durante la mañana, digamos. Ese es Eso como dentro de las primeras consecuencias que tienen estos anuncios, ¿no? Ayer lo comentábamos, había mucha expectativa por conocer el detalle de este plan económico. Si bien se conoce, porque dentro de la campaña él había anunciado buena parte de estos temas, la duda era cuáles eran los puntos de este plan con los cuales se iba a iniciar inmediatamente. Claro, lo primero que se evidenció incluso antes de anunciarlo ayer Luis Caputo es lo que ustedes están viendo en pantalla, los precios de los alimentos, que ya en esta semana habían estado subiendo en torno al 8% en promedio, pero la carne y la leche, por ejemplo, subió más del 10% ya respecto de la semana anterior. Eso sin saber concretamente los anuncios, solo lo que se veía venir, digamos, en términos más coloquiales. Pero después de ya gestado este anuncio, se ha sabido que han seguido aumentando paulatinamente los precios en los supermercados de algunos bienes de consumo. Entonces, por ejemplo, la preocupación es, aquí en nuestro país, los chilenos que hacen este turismo de supermercado, ¿no? Que van a Mendoza o incluso a Buenos Aires a comprar. A ver, eventualmente van a mantener este dólar blue todavía alto, beneficioso, pero el costo de algunos bienes, algunos alimentos, va a subir inevitablemente y eso hay que ir manejándolo para saber entonces a qué atenerse. Ahora, ¿cuál es la reacción que también ha habido en la Argentina? Lo pregunto porque uno de los anuncios tiene que ver con esto de ciertos recortes de subsidios, de precios, como dice él, artificiales en cuanto al transporte y no me acuerdo cuáles son las otras áreas, pero energía, combustible. Claro, que eso va a tener un impacto directo en el bolsillo de las personas. Sí, a ver, la lógica que utiliza el gobierno de Milei, que ayer hablaba Caputo en su mensaje, decía lo siguiente: estos subsidios, que son plata que entrega el Estado para que usted no pague tanto en el transporte público, por ejemplo, para pagar el bus, qué sé yo, en rigor es artificial. Y después igual, al momento de que la inflación sube, usted termina pagando el mismo costo al momento de entrar al supermercado. Él decía, estos subsidios se pagan con inflación. Claro, tal cual. Y entonces, eventualmente el efecto ya se ha anunciado esta mañana por parte del gobierno, no va a ser inmediato en estos recortes, sino que desde el 1 de enero, quedan algunos días. Buen punto, desde el 1 de enero. El 1 de enero debiesen comenzar a correr estos recortes en términos de subsidios al pasaje del tren, de los buses allá en Argentina. Los taxis también van a comenzar a subir, dicho, desde el 1 de enero. Entonces, por ahora la reacción es de cautela en el argentino de a pie, digamos, el bonaerense. Pero no de sorpresa, porque es parte de lo que se había anunciado en la campaña previa. Nadie podría estar sorprendido de estas medidas de manera tan, digamos, ingenua, podríamos decir. Ahora, otros aspectos entiendo que tienen que ver, por ejemplo, con poniendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con las importaciones, exportaciones y también con las obras públicas, ¿no? Sí, lo que ha dicho específicamente Caputo ayer es que todo aquel contrato que tenía, por ejemplo, menos de un año en obras públicas queda deshecho y por lo tanto hoy día todas las obras públicas van a quedar a cargo de los privados. En campaña Milei había hablado de las obras públicas a la chilena, ¿no? ¿Se acuerdan? Con el sistema de concesiones. Es muy probable que así vaya ocurriendo. Y esto tiene que ver con los puentes, con las carreteras, con distintas vías. Bueno, aparentemente se va a privatizar todo eso a partir de ahora, pero hay algo que no ha tenido en cuenta, en este caso Luis Caputo, dicen muchos analistas, y es el empleo que puedan generar estas obras que vienen desde el Estado. Habrá que ver
si los privados generan ese mismo empleo a cargo de estas obras públicas o no. Bueno, vamos a revisar las declaraciones de Luis Caputo, aquellas que anoche dio específicamente respecto de lo que hablábamos al principio, lo del dólar. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Sí, una de las dudas que tenía Carlos Berich es dentro de lo que ayer se habló, o más bien lo que quedó fuera, sí. Esto de eliminar el Banco Central o la dolarización no está dentro de estas primeras medidas. No, y aparentemente eso tiene que ver también con el propio Luis Caputo y su postura que ha tenido desde antes de asumir este cargo, y era precisamente de no ir tan avanzado en esos términos, ¿no? Se ha mencionado ya, se ha nombrado un jefe del Banco Central que eventualmente tendría la misión de cerrarlo, pero eso todavía está por verse, hay mucho que ver con eso. Lo que sí no quiere Javier Milei es que este Banco Central vaya imprimiendo billetes de manera indiscriminada, como dicen se hacía hasta terminado el gobierno de Alberto Fernández. Hay una cosa muy característica de lo que pasó ayer y que a lo mejor no sabemos si va a ser un tono, va a ser una posibilidad de ver de manera reiterada, y es el secretismo en torno a ciertos anuncios, porque claro, por un lado, además, Javier Milei dice, vamos a sacar la pauta de los medios públicos, ¿no? Y de los medios de comunicación en general. Es decir, ¿esto qué significa? No vamos a poner plata para publicidad en campañas del Estado, la campaña de vacunación, la campaña de salud, en los medios de comunicación. Porque dicen que esa plata finalmente se presta, dice Javier Milei, para pagarle a medios de comunicación para que hablen bien del gobierno de turno. Esa es la lectura que hace. Bueno, y entonces ayer Caputo se demoró bastante en entregar este mensaje, lo tuvo que repetir, dijeron que estaba nervioso en algún momento y por eso tuvo que grabarlo de nuevo y por eso se demoró tanto, cerca de las 7 de la tarde. Bueno, ¿qué ha pasado en esta mañana? Lo revisamos de inmediato en el informe de nuestro compañero de Telefe Noticias, Fernando Eiris, desde Buenos Aires, allí en las calles, nos cuenta qué ha pasado esta mañana. Fernando. Hola Carlos, hola amigos de Chilevisión, hola Chile. Aquí la ciudad de Buenos Aires amaneció completamente tranquila. Estamos en el porteño barrio de Caballito, uno de los centros álgidos, neurálgicos. Claro, tranquilidad en las calles, pero preocupación en los almacenes y en los supermercados, también en las verdulerías y en las carnicerías, porque la estampida de precios, luego de los anuncios del flamante ministro Luis Caputo, ministro de Economía, han repercutido y mucho en todas las góndolas de toda la República Argentina. Aumentos de 20, 30, 50 y hasta 100% en alimentos, por ejemplo, en harina, azúcar o en leche. 10 medidas que anunció ayer el ministro de Economía y 2 más que vienen en camino. Impuestos para los salarios y baja de las jubilaciones y pensiones. Esto pone en duda la credibilidad de las palabras del presidente flamante, Javier Milei, quien en campaña electoral decía que iba a atacar los recursos de la casta política, no de los trabajadores o de los jubilados. En concreto, en las góndolas, en los supermercados, en los comercios, aumentos fuertes. Algunos negocios como ferreterías amanecieron, escuchen bien, con las persianas cerradas, con sus persianas bajas. ¿Por qué? Porque temen que el aumento en el dólar repercuta también en sus insumos y vendan productos que luego no puedan reponer. Veremos cómo sigue el panorama en la República Argentina. Hasta luego, amigos de Chilevisión. Gracias, Fernando Eiris de Telefe, que mencionaba esto que ayer de manera muy también enfática señalaba el propio ministro Caputo, y es de que van a venir meses peores que antes incluso. Y entonces se genera el temor. ¿Cuán peor podemos llegar a estar para luego comenzar a subir de acuerdo al plan de shock de Milei? Y, por ejemplo, ¿a quiénes más le va a afectar? Aparentemente, de acuerdo a algunos expertos, por ejemplo, la resta de subsidios, algunas medidas de Milei no van a afectar tanto a la clase media, sino a la clase más empobrecida. Pero el tema es qué es lo que ocurre con esa clase más empobrecida. Vamos a seguir con las noticias internacionales, pero ahora vamos a